Buenos días. Todavía no ha llegado a la mediodía. Estamos. Bueno, hoy me toca predicarle toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Así que como eso es imposible, voy a pedir que ustedes me ayuden. Porque hoy es el día que redondeamos un poco el tema de la redención. En un sentido vamos a llegar hasta Malaquías, porque empezando el domingo que viene vamos a hablar específicamente sobre la redención en Cristo Jesús, que es el Nuevo Testamento. Quería compartir un acontecimiento de mi vida, una parte muy importante, muy íntima, de la verdad que nunca pensé que iba a aprender tanto de los hermanos en el hogar de ancianos como aprendí. Y unos cuantos de los hermanos en el hogar, hermanos en Cristo y hermanas, tenían el mal de Alzheimer's. Y contaban el chiste acerca de chistes. Decían, lo bueno entre esos hermanos es que usted cuenta el chiste hoy y se ríe. Y usted puede contar el mismo chiste mañana y van a reírse también. Y uno dice, ay, qué triste. Pero nos tocaba tener entre ellos devocional, ¿no? Devocional, una porción de la Biblia y luego muchas canciones, ¿no? Muchas canciones. Y les cuento que la alegría con la cual cantaban las canciones también era el mismo hoy, mañana, pasado. Tuvimos una vez con una hermana porque a medida que va progresando el Alzheimer's, uno en un momento ya no habla, ya no se comunica. Y esta hermana estaba ya en muy avanzada en la enfermedad. Entonces empezamos a cantar un himno y cuando llegamos al coro, empieza a cantar. Y los demás que no estaban tan avanzados, todos miraban. ¡Qué maravilla! Está cantando. Y hacía semanas y no más que no hablaba, no decía. Y cantando las glorias de Dios. Hermanos, no somos mejores que ellos. La verdad, no somos mejores. Nos olvidamos. Y Dios en su gran misericordia nos trata como a personas muy limitadas, ¿no? Y nos trae a este lugar cada domingo para que cantemos. Aunque no somos capaces realmente de expresarnos como debido, podemos cantarle. Podemos. Y si los momentos aquí en la tierra son tan preciosos como hoy, ¿cómo será en el cielo? ¿Cómo será? Es que la Biblia nos indica que ni ha entrado en la mente humana lo que va a ser. No podemos ir hasta el margen de la imaginación y no llegamos. No llegamos. Pero qué alegría, ¿no? Pensar de que estos labios muy débiles, muy limitadas,
Cuando cantamos las glorias del Cordero, un coro celeste, hermanos. Y si hay alguno aquí que tiene dificultad con la música, no tenga miedo, ¿no? En el cielo van a cantar como los pájaros o mucho mejor. No tengan dudas. Allá todo haremos para la gloria de nuestro Señor. Y sabemos que el estado de gloria, esa gloria que los apóstoles vieron en el Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración, apreciamos de que esa gloria, esa es la parte última de la redención. La redención nuestra no terminó todavía y no va a terminar. Entonces, ayúdenme a repasar estas han sido semanas de apreciar la redención. Entonces, necesito de su ayuda para, por lo menos, ayudarme en escuchar sobre lo que hemos hablado sobre la redención. Y Marcos nos llevó Génesis 3. Entonces ahí empezamos observando, no lo sacamos de bien. Eso no es necesario. No es, todos conocemos el pasaje. Entonces pecaron Adán y Eva y estaban desnudos, totalmente avergonzados y se escondieron, intentaron por obras humanas cubrirse, no fue suficiente. Y Dios bajó y dijo, ¿dónde estás? Qué alegría, la misericordia de Dios que nos llegó. Y ahí empezó a nuestro saber la historia de la redención, pero la Biblia enseña que fue aún antes de la fundación del mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, y que Dios quiso desde la eternidad entregar a su Hijo en rescate de nosotros. Y la redención habla de rescate. Y entonces dijo al serpiente, realmente dijo que de la simiente de la mujer, de la descendencia de la mujer, iba a mandar uno que iba a dar a la cabeza de Satanás, que iba a vencer a Satanás, y si Satanás no pudo nada contra él, aunque iba a herirlo, pero herido fue por nuestras rebeliones. Y esa es la historia de la redención. ¿Por qué una razón por qué compartí lo de la hermana con Alzheimer's es que todo el Antiguo Testamento habla de la redención, pero también habla de la gran necesidad de repetir, subrayar, decirle de otra manera, de otro ángulo, qué es la obra de Dios que está haciendo. Y todos esos ejemplos no son solamente ejemplos, son lecciones. Y es preparación para el gran evento. Me dicen que para tomar un examen de entrada a la universidad, hoy en día uno puede bajar del internet serie de exámenes, ¿no? Pruebas de antemano. A ver cuánto sabe y cómo puede y cómo son. Entonces gasta sus horas y sus días estudiando y tomando pruebas de antemano del verdadero, porque hay uno que vale.
Entonces, todo eso que ven es para el evento central. Y nosotros sabemos que el evento central es Jesús. Es Jesús en su obediencia. Es Jesús en cumplir toda la voluntad del Padre. Es Jesús en entregar su vida por nosotros. Es Jesús en pagar el precio de nuestro rescate, de nuestra redención. Pero también en el Antiguo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, está previsto la restauración en Cristo. La creación que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano, para que anduviésemos en ellos, para que seamos para la gloria de Él, del Señor, y que somos para alabanza de Él. Sí, le alabamos, pero somos personas que llevan alabanza a Él. Los que miren como los ángeles, entendemos, y ven a nosotros, ¡ay! Dice, ¡qué alabanza! ¡Qué alabanza! ¡Qué alabanza! ¿Qué ha hecho semejante cosa que ha hecho Dios en ellos? Una redención que no deja nada por hacer. Es un proceso, sí, pero todo está garantizado. ¿Puede fallar Dios? Es su promesa. Dice, en Jesús vemos el cumplimiento de cientos de profecías y de las promesas de Dios. En el pasado Dios siempre ha cumplido. Sigue cumpliendo su palabra y seréis testigos. Yo estaré contigo y todo poder me es dado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si es que le confío, ¿no? Entonces vimos también en esa promesa, realmente Adán y Eva estaban ahí escuchando cuando decía al serpiente lo que iba a pasar. Pero vemos en todo el Antiguo Testamento las genealogías. ¿Por qué? Bueno, mínimo, para preservar la línea del Mesías, del que venía. Y estamos en una de nuestras lecturas en Joás. Y creo que lo mencioné ya, pero fue preservado el bebé. Y a los 7 años fue coronado rey. Y bajo la guía y dirección del sacerdote Joiada. Y mataron a Atalía, la impostora, pero seguía la línea. Y a pesar de reyes malos, había también buenos, pero a pesar de reyes malos, esa línea permaneció. Promesa de Dios, parte de la redención, sin la cual no se hace. Entonces también en Edén vemos lo que fue mencionado esta mañana, el animal matado, su sangre vertido para poder vestir a Adán y Eva. Para poder vestir a Adán y Eva y asegurarles de que estaban cubiertos por la sangre. Y esa sangre que venía. Entonces luego de Adán y Eva vimos a Caín y Abel y Set. Caín que era del malvado, que no hizo la voluntad de Dios, que fue a la perdición. Y mató a Set. Y Set es figura de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Y Set, junto con Abel, es figura del Señor Jesucristo. Y cuando Set nació,
Eva dijo que porque el Señor, Dios, me ha dado un sustituto. Y ahí es el sustituto. Y el sustituto es aquel que se puso entre Dios y nosotros. El mediador. El que Job, en la antigüedad, uno de los santos más antiguos, pedía un mediador que le tome de la mano, que uniera nosotros con Dios. No sabiendo tal vez Job el detalle de que una mano iba a estar clavado a este lado y otro clavado a este lado. Pero yo, como usted, como cada uno, como ese ladrón en la cruz, clamando, Señor, acuérdate de mí, miserable pecador. Yo justamente padezco, acuérdate de mí. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Un mediador. Sed. Y de Sed seguía entonces la simiente de la mujer. ¿Por qué de la mujer? La genealogía va por el varón, pero porque habla de la Virgen María, que iba a nacer de la mujer. Entonces, en el principio, Dios indicó. Entonces, y más tarde lo dijo. Nacerá de una virgen. Para dejarlo en claro. Pasábamos al arca de Noé, ¿no? ¿De acuerdo? Y en ese momento había bastante gente sobre la faz de la tierra. Y había los inconversos y los justos. Pero cuando decía que Noé fue justo, no quiere decir que fue perfecto. En el Antiguo Testamento, cuando habla de justo, está hablando de los que son de la fe. Y tanto Noé como Abraham, que dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó. Entonces sabemos que Noé fue creyente. Creía en el Señor. Confiaba en Dios. Y no solo de labios. Es tal vez el ejemplo más práctico o de trabajo manual, ¿no? En cuanto a demostrar su fe, que ninguno, por la cantidad. Estamos hablando de que en Estados Unidos, en Kentucky, ahora han hecho un arca a la medida que da en la Biblia. Uno puede ir y visitarlo y ver cuán grande es inmenso. O sea, no he estado, pero sé que es inmenso. Que tardó 120 años, ¿está bien? Ayúdenme, ¿está bien 120? En construirlo y con sus hijos, sus 3 hijos. Creo que las hermanas ayudaron también, no da mucha descripción. Les aseguro, si yo estuve trabajando, uno de ellos, y la hermana que es mi esposa, sería sumamente necesaria en todo, porque sin ella muero, porque es ella que me da a comer. Eso es demasiado práctico, ¿no? Ay, puso toda su fuerza en el trabajo, porque creyó la palabra de Dios. Ahora, si no había creído que Dios dice, voy a mandar un juicio, ¿no? Y tienes que hacer un arca. Si no había creído, no hay nadie acá, ¿no? Somos
a veces la Biblia lo dice, somos hijos de Abraham en cuanto a la fe, ¿no? Pero somos hijos de Noé también. Sí, claro. Claro que sí. Y creyó de tal manera que hizo en práctica una salvación. Y ese arca es figura también del Señor Jesucristo. Y cuando llegó el juicio, todas las olas y ondas, como dice en el Salmo, cayeron sobre él, dice el Salmo, cayeron sobre el arca. Lo podemos apreciar. O sea, y si hemos estado en el mar con alas, sabemos la fuerza que tiene el agua. Quiere decir que el Señor Jesucristo recibió todo el castigo como el arca recibió toda la fuerza de las aguas del diluvio. Y nosotros, por ser creyentes, nos encontramos dentro de Él. Y ese fue la enseñanza y el proceso por el cual Dios hizo redención con Noé y su familia. Es el proceso por el cual Dios hace redención en nuestra vida. Nos aguarda dentro de Cristo. Y estudiando el Nuevo Testamento, esa frase, en Cristo, en Él, es cientos de veces. Porque todo lo que recibimos, todo lo que somos, tiene que ver con Él. Y en Él. Y Noé y su familia salieron sano y salvo al otro lado. Y uno dice, ay, ¿cómo sufrieron dentro del arca? No, hermano. Lo que pasaron dentro del arca no fue nada comparado a la salvación que Dios les dio. Y si podemos, desea comparar la vida hoy en día con estar dentro del arca, 1 año y pico, ¿cuántos? Bueno, por ahí, dentro de un arca. Alguien quería decir que tan mal que era, que los animales huelen y todo eso. Nada que ver. Porque cuando salieron a cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Habrán qué? Cielo nuevo y tierra nueva. Oh. Y la promesa de Adán fue, nunca más voy a destruir la tierra por agua. Pero luego dice, lo va a hacer por fuego. Pero ese deleite de encontrarse en un nuevo comienzo, una tierra ya brotando otra vez de las plantas, y dejar que los animales que estaban con ellos salgan, ¿no? Era hermoso, y es hermoso. Y va a ser mucho más hermoso que podemos imaginar. Y ese es el futuro, y pertenece a la restauración. La redención completa incluye el castigo de Cristo, la paga de nuestros pecados, pero incluye la restauración. No es solo pasar sin ser consumidos, sino encontrarnos con las glorias del Señor Jesucristo. Coherederos con Cristo. Coherederos. Luego hablamos de Abraham, hablamos los que estaban acá, ¿no? De Abraham cuando llevó a Isaac a ofrecerlo, ¿no? En el altar. Entonces Abraham, por fe, lleva a Isaac. Antes había recibido a Isaac por fe. Y Sara también dice que actuó por fe. Confiaba en la promesa de Dios y dio a luz en su vejez. Y entonces a ese que
que Dios le había dado como el hijo de la promesa, dijo Dios a Abraham, ahora llévelo y sacrifíquelo. Y en Hebreos 11 dice que él lo hizo confiado de que Dios era también poderoso para levantarle de los muertos, que en figura hizo cuando proveyó el carnero. Entonces ofreció el carnero en lugar de Isaac, que nos habla de sustituto otra vez. Pero no solamente eso, es que cuando Abraham lo hizo, él pudo palpar el corazón de Dios. Pudo apreciar la agonía del momento cuando Cristo fue ofrecido en la cruz. Así que no solamente Jesús aclamaba, Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No era solamente de este lado para allá. Entendemos, apreciamos de que Dios también fue partido su corazón. Dijo Abraham a Isaac, cuando Isaac preguntó, ¿y dónde está el cordero? ¿No? Dios proveerá. En el monte será provisto. Y creo que entendemos que fue el mismo monte. Es decir, este fue una anteprueba, una anteevidencia, una lección vivida en carne propia, para que no se equivoque en lo que Dios iba a hacer. Dios no solo habló, actuó. Y hoy Dios no solo habla, sino actúa. Y entre los dos, Dios en Jesucristo no solamente habló, sino actuó. Porque la palabra dice, no vino a condenarnos, sino a salvarnos, para que todo el mundo sea salvo por Él. Si solamente había venido hablando, condenados todavía somos. Pero el buen pastor su vida dio por las ovejas, y nadie la quitó, la vida. Vemos siempre en la redención el precio del rescate. Vemos en todo el Antiguo Testamento la sangre que representa la vida, dio su vida. Y eso en la Biblia está dicho, la vida está en la sangre, los médicos lo confiesan. Mire, hacen operaciones con el corazón fuera del cuerpo, cambian el corazón, pero ¿qué pasa mientras están cambiando el corazón? Hay una máquina que está circulando, ¿qué? La sangre. Porque la vida está en la sangre. Pero Jesús dio su vida, dio su sangre. Pasamos de Abraham a... Dejé mis notas ahí, en mi cartucho. Que habrá la Pascua, ¿no? Sí. Bueno, sí. Bueno, lo de José habíamos hecho toda una serie antes de empezar esto sobre la redención, pero en José tenemos otro caso muy importante. En José, por ejemplo, vemos que los mismos hermanos, ¿no? Eso es figura de Israel, del pueblo de Dios, que los mismos hermanos lo tiraron a una cisterna, que es parecido a la muerte para él. También los mismos hermanos lo vendieron. Lo dieron como esclavo. Y él, estando en Egipto, fue exaltado por Dios a la diestra del rey. Sí, la Biblia habla de la redención, ¿no? ¿Dónde está el Señor?
No a la diestra de Faraón, a la diestra de la gloria del Padre en el cielo. Porque la redención incluye todos esos aspectos. Hay tanto para nosotros, pero parte de la redención, el plan de la redención es que en Cristo se reúne toda la gloria y honra y que sea para Él. Y que toda rodilla se doblegara delante de Cristo. Y que Él es Señor y que Él reina. Y ya tiene su reino, pero no totalmente realizado. Dice que está esperando hasta que todo enemigo sea puesto debajo de sus pies. Pero la victoria está ganada, claro. Así vemos en José tantos ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, de la redención. Y había un rescate en el tiempo de José por la comida. Otra vez, la comida. La provisión. Y es muy interesante porque no solamente se salvó Jacob y su familia, los hermanos, sobrinos y todo eso, de la familia de Jacob, Israel, sino en ese momento se salvó el mundo entero. Y la promesa a Abraham luego dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ya en José, el plan eterno de Dios era salvarnos a nosotros también, pobres, miserables, pecadores que somos. Estábamos en la mira de Dios y eso era suficiente. Si Dios te pone en la mira, bendición. Es que Dios es Dios. Así que en José. Y luego sí, vimos a la Pascua en el Éxodo. En cuanto al pueblo Israel, la redención más histórico, llamativo, grande, maravilloso, fue el Éxodo, que Dios les sacó de la esclavitud en Egipto. Hubiera sido la lección sin necesidad de repetirla, pero como eran pobres humanos con Alzheimer's, era necesario darle más y más lecciones. Quiere decir, hermanos, que el Antiguo Testamento, los acontecimientos que suceden en el Antiguo Testamento son totalmente necesarios para la llegada del Señor Jesús. No pensamos que solamente son ejemplos para apreciar un poco o de escucharle, qué lindo, qué hermoso. No. Eran totalmente necesarios porque aunque la Biblia no lo dice en estas palabras, es evidente. Si no había hecho Dios toda esa preparación, nadie iba a creer en Cristo. Era totalmente necesario porque somos tan, como la Biblia dice, de duros servicios, obstinados, ¿no? Obstinados. La tendencia es rechazarle a Él. Entonces, Dios hizo varias plagas en Egipto, eso para demostrar que no era el río Nilo, eso no era Dios. La rana no era Dios, a pesar del juego, no es Dios. Y así sucesivamente. Y al final, Él hizo una prueba contundente que iba a pasar el ángel de muerte. O sea, iba a caer el juicio debido a todo ser humano desde Adán. Iba a caer el juicio. Pero como Dios es un Dios tan grande en misericordia,
iba solo a tomar en este caso el representante de la familia, el primogénito. Leamos el Antiguo Testamento. Hay varias veces que Dios estaba listo de raerse mucha gente y por misericordia no lo hace. Pero dijo al pueblo de Israel que mataran el cordero, un cordero para cada familia, que tomen la sangre y la vida del animal y que lo pintan en el dintel y los postes, y donde había sangre, donde había redención, donde había propiciación, donde estaba el pago, no entraba la sentencia, no entraba la condenación. Y así fue que ellos hicieron, y el primogénito de los egipcios, los primogénitos murieron, y no así los primogénitos de Israel. Todo dándoles a entender que el rescate, o sea, la redención, la libertad que cantamos, ¿no? Eso todo dependía de la sangre del Redentor. Y el Redentor es Cristo. Luego vimos a los hijos de Israel rebeldes, murmurando, haciendo estrago, bueno, ¿qué palabra corresponde? Pero no habían aprendido la lección. Parece que un día lo tenían claro y el otro día no se acordaban nada. O sea, los hermanos que tienen Alzheimer son hermosos hermanos, pero son buen ejemplo de lo que estamos tratando de decir. Hasta que Dios los quería que entraran en la tierra de Canaán, que fluye con leche y miel, con toda la provisión de Dios, y no quisieron. Y no quisieron, por incredulidad, dice. Por incredulidad. Y en ese momento, no voy a explicarlo bien, es que con los 10 no entraron. Con Caleb y Josué, más tarde, pero en principio no entraron porque no creyeron. No recibieron la provisión de Dios para sus vidas porque no creyeron. Ese es ejemplo para nosotros. El que ha creído en Cristo, creamos de todo, hermanos. No a medida. Dios nos ha dado el Espíritu Santo en pleno, al infinito. Es toda la provisión. Debemos creer, confiar en Él. Eso es lo que Él desea de nosotros. Y Dios en ese momento dijo a Moisés: voy a matarlos todos ya, y sigo contigo y tu familia, y ya nadie más. Entonces, vemos en Moisés una figura del mediador. Y dice: no, Señor, ¿qué dirán las naciones? ¿Qué dirán de ti, el Dios que sacó a la gente de Egipto, que les había dado semejante liberación de la esclavitud, y ahora lo va a matar? ¿Qué dirá la gente? Entonces, de sorpresa Dios demuestra misericordia. ¿Es de sorpresa, hermanos? No, es como es Dios. Y luego Dios dice: quiero misericordia y no sacrificio. Quiero misericordia. Primero misericordia antes de cumplir. Entonces dice: ok, ellos que hablaron así, murmuraron y no me creyeron, vamos a llevarlos por el desierto, varios desiertos, ¿no es cierto?, hasta que todos mueran, y con esos pequeños, menos de
20 para abajo, de esos que ustedes estaban tan preocupados que iban a ser comidos por los gigantes, yo voy a meter a ellos dentro de la tierra prometida. Entonces aquí en tenemos una muerte de una generación y como una resurrección en la generación que sigue. Es que Dios está diciendo para una redención completa, total, perfecto, debe haber una muerte y también debe haber una resurrección. Hermanos, Cristo murió por nosotros, también resucitó, pero el Señor desea lo mismo para uno. Pablo lo entendía bien, dijo, con Cristo estoy juntamente resucitado, empieza. No, crucificado. Y ya no vivo yo, pero ahora la vida que vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo por la fe en el Señor Jesucristo, ¿quién qué? Murió y resucitó, están los dos. Bueno, eso es lo que debemos apreciar, hermanos. Vivamos en respuesta, en esa vida nueva, pero no entramos en la vida nueva si no hemos realmente apreciado y entrado en la muerte con Cristo. La muerte con Cristo. Así que vemos en las dos generaciones del pueblo de Israel, uno que no entró, que no vivió con Cristo, con Dios, como Dios quería, y una segunda generación que entró y vivió por la fe y ganó batallas, triunfó como Cristo triunfó. No obstante, Dios los hizo pasar por el río Jordán bajo la evidencia que Dios estaba con ellos. La evidencia de que Dios estaba con ellos era el arca del pacto. Y los sacerdotes con el arca entraban primero en el agua, y cuando ellos pisaron agua, se detuvo el agua arriba hasta, creo que es un lugar famoso, hasta Adán o algo más. Se detuvo y ellos pasaron en seco. ¿Porque ellos eran poderosos? No, porque Dios estaba con ellos. No hacemos nada, hermanos, sin Dios. Pero Dios en nosotros es poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo. Y también, como hemos reflexionado sobre la vida de David y Saúl, vemos la gran diferencia entre un corazón entregado a Dios y uno que sigue siendo egoísta, ¿no? Sigue siendo para sí mismo. Porque en eso vemos que Dios rechaza al orgulloso y da misericordia también al humilde. Además, Dios estableció en David, no sé si es posible abrir esa puerta, esa ventana, digo. ¿Quién está? Gracias. Sí. Bueno, ella puede. Muy bien. Listo. Entonces en David vemos renovado la promesa de Dios para el pueblo, y Dios aún dice que iba a dar de la descendencia de David el trono, que el Mesías iba a sentarse sobre el trono de David para siempre, y ya está sentado, pero esperando la culminación. Todo el juicio final de las naciones y el festejo con nosotros, me imagino, pero ya es rey y está sentado sobre ese trono. Y es un trono eterno y también es un trono terrenal. Y algunos detalles no tengo en claro, pero que Dios lo va a hacer bien y a la perfección, es evidente. Pero entonces en David y en el pueblo de Judá luego,
Dios estableció un pueblo listo para recibir a Cristo. No obstante, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero al remanente, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y algunos de los que sí le recibieron, uno era Simeón. Y dijo que el Señor le había prometido a Simeón que no iba a morir antes de ver la salvación. Y entonces él recibe el bebé a los 8 días y dice, gracias. ¡Se ha cumplido! Lléveme, Señor. He visto su salvación. Que Dios nos ayude a apreciar cuán grande es la salvación, que no se compara con un día más de vida aquí en la tierra. Porque el más allá, no, lo finito comparado con lo infinito. Hemos recibido lo infinito en Cristo Jesús. Pero estaba tan contento Simeón y también Ana y tantos más. Primera de Juan dice, hemos visto, hemos tocado el hombre de la vida, no lo dice así, pero claro, contentos, totalmente contentos. Y era necesario que Dios prepare un pueblo que iba a matar a Jesús a sabiendas. Eso no hemos mencionado todavía. Quisiera que me comprendan. Todos los pecados del Antiguo Testamento que hicieron en ignorancia fueron perdonados. Ahora, la única razón que se puede dar para perdonar el pecado de crucificar a Cristo es que Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero hubieran sabido. ¿Por qué a sabiendas? ¿Es una idea? ¿Por la Escritura? Sí. Sí. O sea, ellos, y Pedro lo dijo, que ustedes lo entregaron bajo el consejo eterno de Dios, ¿no? Fue entregado por ustedes a manos inicuos y fue crucificado. Y muchos ese día, ¿qué hacemos? Somos culpables, ¿qué hacemos? Creen al Señor Jesucristo. ¿Y 3,000? Ayuden. En el día de Pentecostés, 3,000 confesaron a Cristo. Y entendemos que eran judíos de muchos lugares, pero eran judíos. Los primeros que creyeron en Cristo eran judíos, no nosotros los gentiles. Pero si Jesús hubiera muerto por accidente, ¿cuántos miles de millones de personas han morido de accidente? No saber, no darse cuenta. Por eso, hermanos, apreciemos más toda la preparación de Dios para la llegada de Jesús. Es para que Él estuviera ofrecido para todo el mundo, a sabiendas de todo el mundo entero. En Hechos, creo que está aquí, dice que ese día de Pentecostés está acá, sí. Mire, dice que habían en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, el mundo conocido en ese momento, por lo menos el día de Pentecostés. Se entiende que estaban también durante la Pascua. Jesús fue ofrecido en la Pascua, cumplió la función del Cordero de la Pascua.
Decía que había partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África más allá de Cirene, romanos, y había tantos judíos como prosélitos, cretenses, árabes, todos escucharon hablar en su propio idioma. Dice la Biblia que Jesús no murió en un rincón. Y el evangelio que al tercer día Cristo resucitó fue proclamado en todo el mundo. Y se puede apreciar si en el primer día de Pentecostés se salvaron 3,000 y luego en Hechos habla de tantos miles y de muchos y de otros muchos, aunque otros no, pero muchos sí, y así. Y dice Pablo que he hecho conocer al Evangelio en toda la región esas, hasta Iconio. Y se puede apreciar de que de esas ciudades salieron predicando el Evangelio. Y no nos habla la Biblia de todas las vidas de los 11 discípulos del Señor. Leemos de Pedro y de Pablo que era agregado. Y algunos dicen que Tomás fue a la India. ¿Qué de Felipe, de Nataniel y los demás? ¿Dónde fueron? Hermanos, Dios preparó todo para que la redención llegue a todo el mundo. Y nosotros somos parte de lo que Dios está haciendo. Entonces, no ha terminado, está en proceso. Nosotros somos la parte de la redención que sigue la obra de Cristo en la cruz y en la resurrección. Somos sus discípulos, llevamos el Evangelio, pero además, hermano, hay mucho más. O sea, es muy importante apreciar que debemos ir y predicar el Evangelio a ser discípulos, sumamente importante. Pero mientras estamos haciendo esa tarea, hermanos, ¿estamos cuidando bien la creación que Dios nos ha dado? ¿O somos los que tiran basuras por todos lados? Es demasiado práctico esto. ¿Y somos de aquellos que adoramos a Dios? Sí, amén. Lo hemos vivido esta mañana. Porque Dios busca adoradores. Que un día que no me acuerdo todas las reuniones de la Cena del Señor que he vivido, no. Y todavía no tengo Alzheimer's. Pero sí me acuerdo de Jesús. Sí me acuerdo de Jesús. Y sé que son los momentos más gratos reunidos aquí adorando al Señor. Y a los jóvenes digo, cuando tenga muchos años, lo que le resta más poderosamente y de más valor es la adoración a Jesús, la contemplación de Jesús. Los logros que uno tenía imaginado en el colegio, ya es tarde. Yo iba a ser un gran jugador de, qué sé yo. No. Ay, no. Dios nos ha bendecido de sobremanera, pero eso no es el valor. El valor es Cristo. Y es lo que Dios quiere en toda la redención. Tiene a nosotros en mente, pero más el Padre tiene en mente la gloria de su Hijo.
que todas las cosas redunden para la gloria del Señor Jesús. Que cada uno de nosotros es un reflejo del Señor Jesús. Por eso nos quiere cambiar a la imagen de Cristo, para que Él tenga la gloria. Es como hijos, uno dice, ay, tiene las mismas mañas que el papá. Eso, claro. Sí. Nadie notó cómo habla Mario en ciertas tonalidades. Es inevitable. Claro. Así quiere Dios de todos nosotros, que imitemos a Cristo, que seamos transformados a la imagen de Cristo. Amén. Dios, gracias por una redención tan grande. Ayúdanos en nuestras meditaciones, en nuestras vidas, en lo que hacemos, como Noé, trabajando con las manos, lo que creemos, como los que tenían fe para entrar en la tierra prometida. Qué precioso es nuestra vida contigo, Señor Jesús. No podemos pedir más. Pero sí, mencionamos delante de ti que sentimos de que no hemos llegado a la medida de Cristo y realmente deseamos ser cada día más como Él. En el nombre de Jesús. Amén.